clase. Mm, Entonces, en principio, pues vamos a dar inicio a la guía número 2. Ya en esta guía, pues vamos a hablar de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo como tal. Significa esto, pues que la parte de medio ambiente queda cerrada el día de hoy, ya pues con la evidencia de conocimientos que ustedes presentaron. ¿Listo? De ahí, pues eso se saca una calificación, pues una serie de calificaciones con respecto a las actividades que ustedes ya han venido subiendo a plataforma y con base, pues en eso ya se determina la aprobación o no de los resultados de aprendizaje que están dispuestos para esa, pues número uno. Entonces, voy a presentarles en este momento la guía número 2 para que empecemos a trabajar en las actividades de la reflexión inicial. Entonces, como les decía, en principio, perdón, esta guía número 2 pretende abordar directamente ya lo que tiene que ver con seguridad y con salud en el trabajo. No podemos desligar como tal el medio ambiente de la seguridad y de la salud en el trabajo porque pues nosotros intrínsecamente estamos relacionados pues directamente con el medio ambiente, es decir, nosotros desarrollamos nuestras actividades como tal pues en un espacio, en algunos casos pues al aire libre, en otros casos pues con algunas especificaciones de infraestructura y de logística, pero pues sin embargo tenemos contacto inevitablemente con el medio ambiente, ya sea en nuestros trabajos o sea en los espacios en donde nosotros pues vivimos. Por ello, me va a permitir compartir en este momento la guía para que empecemos a revisar básicamente lo de la reflexión inicial y la presentación de la guía. Entonces, bien, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Gracias. Entonces, resulta que en el programa en el que ustedes están, van a tener a cargo cuando se certifiquen una serie de funciones tales como la contabilización de operaciones comerciales, a cargo la nómina, todo lo que tiene que ver con balances generales, cuentas, informes, reportes de registro, soportes contables, archivos, libros de cartera, proveedores, obligaciones financieras, tributarias y nómina. Seguramente ustedes saben más de eso que yo, ¿sí? Pero pues esa serie de funciones que ustedes van a tener, digamos que están sustentadas en la importancia de la sociedad actual al conocer, al administrar, al analizar, al custodiar y al elaborar protocolos y sistemas de acceso y conservación de esa información que puede ser digital o que puede ser física, dependiendo pues de la organización para la cual ustedes vayan a trabajar. Entonces, en este caso, pues la gestión y la seguridad y salud en el trabajo se encuentra ligada a esta formación, no solamente, no solamente porque dentro de sus procesos administrativos encontramos pues que ustedes manejan cierta custodia de información y de documentos, sino también por la necesidad que se presenta al tener que reconocer pues algunos riesgos, algunos peligros que existen en su puesto de trabajo como tal y que nos llevan pues a establecer unas medidas de prevención para que no se presenten pues accidentes laborales, enfermedades laborales, incidentes de trabajo. Por ello, pues uno puede determinar o puede, digamos, inferir que en el espacio en el cual ustedes se encuentran, pues van a existir unos peligros y unos riesgos laborales. Entonces, pues la idea es que en el desarrollo de esta guía y en la revisión
por supuesto, empecemos a vislumbrar cuáles son esos riesgos y esos peligros con la finalidad de poder intervenirlos en la fuente, o sea, donde se originan, en el medio y en el individuo. Entonces, la idea es que ustedes como aprendices puedan realizar una trazabilidad, pueden reconocer pues cuáles son esos elementos históricos que hacen parte de la seguridad ocupacional y identificar cuáles son los riesgos existentes desde la clasificación de la norma GTC 45 y pues puedan también proponer acciones de mejora o acciones de prevención de cada uno de esos riesgos que ustedes pues van a ir identificando a lo largo del desarrollo de la guía. ¿Listo? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que trabajaremos como tal em, en esta guía de aprendizaje. Karen Castillo, buenas noches. Buenas noches, Me gustaría hacer profe. un paréntesis pequeño mientras continúo con el resto de la guía para preguntarle específicamente por Julián Eduardo Gamba. Finalmente, ¿él continuó o no continuó? Y por el resto de personas que estaban en stand-by, ¿usted qué sabe de eso, Karen? Profe, pues Ana Yolima y María Fernanda Colmenares, ellas ya van a desertar, pero pues no han formalizado el Ujú. proceso. Y con Eduardo, pues él estaba vez hablando con la profesora Elizabeth porque ella dijo que iba a pasar como el reporte sobre sus inasistencias Sí, y ya. Esto es lo ahí único están. que es. Sí, señora. Ok, y Juan Camilo, que volvió. Sí, sí, Cuadros. señora. Él sí ha estado entrando a clases normalmente. Sí, señora. Ok, vale. O sea que está ahí como en veremos. Listo. Eso era lo que quería saber al respecto de estas personas. Bien, muchas gracias, Karen. Entonces, volviendo a este tema de la guía de aprendizaje, tenemos unas actividades de reflexión inicial, para lo cual les voy a pedir que, pues espero que tengan a la mano sus cuadernos o donde están tomando los apuntes que tienen que ver con seguridad y con salud en el trabajo y vamos a realizar esta primera actividad. Entonces, se las voy a leer, aparece en pantalla, dice, a partir de mis vivencias o experiencias en la cotidianidad, o sea, en su vida diaria, elaboro una lista de los que corro cuando desarrollo las siguientes actividades. Entonces, ahí aparece un cuadrito con una lista de actividades. En principio, pues está bañarse, correr, dormir, enviar mensajes por teléfono, estudiar, festejar, jugar con su mascota, jugar fútbol, jugar videojuegos y pasear. Entonces van a hacer ese cuadrito y al frente, tal y como dice el enunciado, van a colocar los peligros que ustedes creen, obviamente, a los que están expuestos cuando realizan esta serie de actividades. ¿Listo? Entonces van a tener un plazo de 10 minutos, son las 8:21, a las 8:31 nuevamente retornamos, voy a dejar la imagen ahí colocada y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan hacer el cuadro, lo diligencian y ya socializamos con algunas opiniones de cada uno de ustedes. ¿Listo? Claro, ¿me entendieron la actividad? Listo, profe. Vale. Profe, ¿usted dice desarrollarla en el cuaderno? Sí, así es. Listo, profe.
Nos quedan 2 minuticos, muchachos. Bien, chicos. Entonces, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a revisar qué fue lo que colocaron en los peligros que ustedes creen que existen al bañarse. Profe, yo puse como peligro en bañar, me puedo resbalar por la cantidad de jabón en el piso o el champú. Sí, efectivamente. Bien, muchas gracias. El correr que pusieron, Me puedo trompezar o puedo, sí, y al trompezar pues me puedo lesionar. ok. ¿Alguien más que nos cuente qué pusieron en dormir y en enviar mensajes por teléfono? Dormir, ya, también podemos sufrir Podemos subir. también No se Es que escucha. no le escucho, James. también, pues, o sea, no es exactamente el dormir, pero sí es cierto que uno tiene. Ahora sí, profe, es que es el internet que está Ya, mal. sí, tranquila. Ahora sí me escucha. Sí, ya, ¿Sí? Listo. sí. Uno de los riesgos de dormir, uno puede ser la apnea del sueño, broncoaspirar también puede ser un riesgo.
Sí. Otro riesgo, aunque no es exactamente natural, que pase, no sé, un temblor, algo así, es un riesgo. Ajá, o sea, factores externos. Sí, señora. Bien. Yo, Sí, riesgo de dormir, tengo sí, pues, caerse porque pues a veces uno como que calcula mal el espacio de la cama y se baja al piso. sí. Y también, no sé, golpear la cabeza, ya sea porque no, pero pues los golpes en la cabeza siempre son importantes. Entonces pues tengo esas dos. Ok, si yo, bueno, y jugar con su mascota, jugar fútbol, videojuegos y pasear. ¿Qué riesgos habrán ahí? En jugar con la mascota, no sé, como un rasguño o algo así, y que digamos como no, es solamente un rasguño, pero pues si se llega a infectar ya pasa a ser algo más importante. Igual que pues una mordedura. Así es. En jugar fútbol puede ser un desgarre, puede también haber un riesgo locativo por la zona en la cual se esté jugando. Sí, Y en bueno, jugar videojuegos también puede haber algo como el túnel del carpo, pues cuando es muy seguido. por esto. Sí, señora. Ujú. Ok, bien. Entonces, pues ahora cuando empecemos a revisar el tema, ustedes van a establecer si lo que dijeron corresponde realmente a peligros, a riesgos, a actos inseguros, a condiciones inseguras. Ustedes mismos pues van a darse cuenta si están, si colocaron sus respuestas de manera acertada o si necesitábamos otro tipo de, digamos, de conceptos al respecto de peligro. Bien, muy bien. Sí, señora María Maricel, porque es a las 8:30 de la noche. Entonces, nos vamos aquí a la guía de aprendizaje. Voy a bajar y a leer otra situación que hay planteada ahí y ya revisamos qué vamos a trabajar. Entonces, me gustaría que alguno me colaborara con esta primera parte, por favor, lo que estoy señalando. Muchachos, ¿alguno que me ayude con la lectura? Yo, profe, Vale. dice, María Laverde, Mario Laverde, Mario Laverde es un trabajador que se encuentra laborando para la compañía Avisos y Clasificados SAS desde hace 4 años. Él cuenta con un contrato de trabajo a término de obra o labor y tiene una jornada de trabajo de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a sábado. Dentro de sus funciones está el resguardar documentos, clasificar, custodiar y codificar documentación financiera, mantener actualizadas bases de datos y digitalizar legajos. Un día, el señor Miranda llegó a me estoy perdiendo. Un día el señor Miranda llega a trabajar a las 9:20 a.m. con un dolor de cabeza porque se quedó celebrando la victoria de su equipo favorito en la final del campeonato local. Su jefe inmediato, ¿hasta ahí? Siga, por favor. Su jefe inmediato nota su retardo y lo llama a la oficina a llamarle la atención por el incumplimiento en su horario de trabajo. A lo que Mario se enojó y dice que no tienen por qué, y dice que no tienen por qué decirle nada si él siempre ha sido responsable en su trabajo.
y es la primera vez que llega tarde. Luego de eso se dirige a su sitio de trabajo, notando que los proveedores llevan una hora esperándolo y decide cargar 3 cajas de insumos a la vez para ganar algo de tiempo perdido. Al terminar de recibir los pedidos, comienza a digitalizar y legajar los documentos correspondientes a ese día. Cuando ya va adelantando, cuando ya va adelantado en su trabajo, siente una picada en su cabeza producto de la cefalia que traía consigo, lo que ocasiona que se corte la mano izquierda con un bisturí que está manipulando, generando una herida de 1 centímetro de profundidad y 5 centímetros de largo. El señor Laverde se asusta al ver lo sucedido y sale corriendo a tratar su herida con tan mala suerte que se tropieza con una de las cajas que él dejó en el suelo y que no pudo dejar organizadas por estar alcanzado del tiempo. Vale, muchas gracias. Bueno, Entonces, señora. a partir de esa lectura que muy amablemente su compañera nos acabó de hacer, vamos a revisar estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué responsabilidad tuvo el señor Laverde en los accidentes ocurridos? Como revisamos en la narración, se presentaron varios hechos. Los accidentes ocurridos son de origen laboral. Argumento mi respuesta. ¿Qué papel jugó el comportamiento de Juan Alberto en su desempeño laboral? ¿Cómo se habrían evitado estos accidentes? Y establezco un protocolo de prevención para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, les voy a dejar la pantalla nuevamente compartida con la historia y aquí al chat voy a compartir inmediatamente las preguntas al chat de acá de Meet para que de la misma forma en su cuaderno demos respuesta y ya conversamos al respecto de lo que ustedes opinan al respecto de este caso. Espérenme un segundo, hago aquí una corrección que me di cuenta que estaba mal estaban mal los nombres enlazados. Bien, entonces ya les voy a compartir aquí al chat. Y listo. Entonces, me dejan saber si en la pantalla están viendo toda la historia. ¿Sí estamos viendo qué, profe? Toda la historia, la narración que leyó su compañera. Sí, señora. Vale, entonces aquí al chat compartí las preguntas. Tienen de la misma forma 10 minuticos para que hagan nuevamente lectura si lo consideran y empiecen a responder las preguntas rápidamente de lo que ustedes crean, por supuesto. Entonces, 8:55 nuevamente hablamos. ¿Por el chat, profe? No, en su cuaderno la responden, y a las 8:55, en 10 minutos, conversamos a ver qué respondieron de esas preguntas. Profe, pero las preguntas no se ven. En el chat están. Ah,
Bien, muchachos, entonces vamos a revisar qué contestaron ustedes al respecto de lo que creen que pudo haber pasado, ¿no? En este caso que narramos ahorita. Entonces, vamos a ir con la pregunta número 1, que nos invita a reflexionar al respecto de qué responsabilidad tuvo el señor Laverde en los hechos ocurridos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó ahí? Profe, pues inicialmente llegar en Guayabado, porque pues el tipo estaba en Guayabado, Sí, ¿sí? Inicialmente eso. Y segundo, no acatar un llamado a atención que le hicieron, sino simplemente como importarle un cieso y así seguir es. con sus actividades normales según él, creyendo que todo lo estaba haciendo bien, pero pues realmente no era así. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que acabó de mencionar Jamie, que en efecto tiene toda la razón? Sí, señora. Adriana, Porque adelante. aparte de que pues él debió haber avisado o debió haber tomado alguna acción para prevenir los demás accidentes o los demás incidentes que ocurrieron. Así es. Bien, entonces dice que los accidentes ocurridos son de origen laboral. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán de origen laboral o no? De acuerdo a lo que ustedes saben. Profe, pues yo diría que sí, pues ya haciendo como, como énfasis en lo ocurrido dentro de la empresa, sí fue de origen laboral, porque pues en sí el accidente como tal ocurrió dentro de la empresa. Ajá. Y digamos que, bueno, ocurrió dentro de la empresa, pero como ahí hacen una investigación, ¿será que al final concluyen que sí es de origen laboral o no es de origen laboral? Pues la verdad, yo creo que no fue de origen laboral, porque pues fue la culpa del señor, ¿no? Pues primero por irrespetar de cierta forma como las normas de la empresa, porque pues a uno nunca le dicen como, puede venir en Guayaba las veces que no que quieran, o sea, siempre hay algo que cumplir por evitar estas cosas. Entonces, en el momento de hacer la investigación, pues se darían cuenta que fue que el señor, primero que todo, pues había estado tomando la noche anterior y por eso se presentaron tantas cosas. Fue por su culpa que se siguieron presentando los accidentes. Sí, fue como una cosa detrás de otra, ¿no? Porque le pasó de todo. Bien, ¿qué papel jugó el comportamiento de Mario Laverde en su desempeño laboral? ¿Será que aparte de, pues, de los problemas que tuvo con respecto a su salud ocupacional, pasaría algo más? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Profe, por favor, me repite la pregunta que me escuchó. ¿Qué papel jugó el comportamiento de Mario Laverde en su desempeño laboral? Acuérdense que como a uno lo evalúan, ¿cierto? Uno está en un trabajo y uno lo tienen, digamos, inspeccionado con respecto a las actitudes, a los comportamientos. ¿Será que eso incidió o no incidió? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Profe, pues yo diría que ahí, pues el tipo estaba más preocupado por hacer lo que tenía que hacer de cierta forma, por quedar al día, que por dar una buena atención de cierta forma pues a sus clientes, pues eran proveedores, pero pues en ese momento son clientes de él, ¿sí? Porque les tiene que brindar un buen servicio, por decirlo así. Y pues él estaba más enfocado, era como en salir de las cosas rápido que realmente en hacer bien su labor como tal. Sí, es Entonces les verdad. digo que fue un comportamiento pues poco eficiente. Equivocado. Bueno, ¿cómo creen ustedes que habrían evitado ese tipo de accidentes? Alguien de los que no ha hablado que nos cuente qué cree, cómo se podrían evitar este tipo de situaciones.
Bueno, profe, en mi caso, lo que él debe haber hecho, llamar al jefe, ¿sí? Y no presentarse a la empresa en ese estado. Ese es el primer punto que uno debe hacer. Y ya según lo que uno le diga al jefe, pues ya uno si él le dice venga más tarde o venga mañana, eso ya depende del jefe. Pero lo primero que uno tiene que hacer en ese estado es llamando al jefe. Y así hubiera evitado todo lo que ocurrió allá. Así es, efectivamente. Entonces, digamos que frente a lo que ustedes comentan, lo que ustedes conocen de seguridad y salud ocupacional, pues tiene por lo menos claro que ante una situación de esa magnitud en donde tenemos irresponsabilidades de carácter personal, como fue la de este señor Mario Laverde, y adicional a eso, pues digamos que un contexto laboral en donde yo no puedo incumplir unas normas, pues sea necesario en efecto que yo tome unas medidas de prevención para que eso no vuelva a pasar. Aquí, en este caso, pues ya no se podía prevenir nada, ya tocaba era mitigar, controlar, ¿cierto? Seguramente a este señor no lo podían despedir, pero mínimo se iría para una sanción. Es muy posible que el caso que él tuvo de los accidentes que presentó, bueno, la migraña, la cortada, la caída, bueno, todo lo que le pasó, a este señor ya no le vayan a generar cobertura pues por la aseguradora de riesgos laborales, porque pues digamos que todo lo que hizo, si bien es cierto, estaba en su trabajo, em, pues venía con unas precondiciones, ¿cierto? Que eran absolutamente negativas, eso por un lado. Y por el otro, desarrolló funciones que no le correspondían, se sometió pues a llevar peso excesivo o cargas excesivas, que eso, digamos que independiente de que esté trabajando, él debe saber que no puede hacerlo por como que ahorrarse tiempo, ¿sí? Por hacer las cosas más rápido, no lo puede hacer. Todas estas cosas las investiga las aseguradoras de riesgos laborales y ellos son quienes determinan si a la final o no les van a cubrir todas las consecuencias o complicaciones que las personas pueden tener con los accidentes de trabajo. Entonces, siempre, pues obviamente tenemos que ponernos en el contexto de qué pasaría si, cuáles son las consecuencias si yo hago esto, si tomo esta acción o no la tomo, pues con el ánimo de prevenir, por supuesto, accidentes laborales en los espacios en donde nos encontramos. Entonces, estos dos ejercicios que ustedes acabaron de hacer, pues lo que finalmente se pretendía era que revisáramos cómo estaban ustedes en términos de conocimientos básicos de seguridad y de salud en el trabajo. Ahora vamos a revisar una terminología que es indispensable en seguridad y salud en el trabajo y que nos abre la puerta, nos da como esa introducción a lo que hablamos en la reflexión inicial en el tema de accidentes, incidentes, prevención, riesgo, peligro. Entonces vamos a hablar de todo eso a continuación. Bien, entonces espérenme un momento, ya voy a abrir la presentación que tengo preparada para ustedes. Denme un segundo. Permítanme un momento que ya está aquí cargando. Entonces voy a compartir. ¿Me pueden indicar si están viendo la pantalla con el título de Actos y Condiciones Inseguras?
Sí, señora. Entonces, sí, Vale, para- vale, muchas gracias. Entonces resulta que pues los primeros pinitos, digamos, en seguridad y en salud en el trabajo, nos hacen mención a dos elementos súper indispensables. El primero corresponde pues a actos y el segundo corresponde a condiciones inseguras. Estos, estos dos términos, digamos que los voy a relacionar en esta conversación con la vida laboral, ¿sí? Con los diferentes trabajos que ustedes puedan llegar a tener, no solamente pues en la parte administrativa, sino en todos los sectores productivos, porque pues allí es donde tenemos también mayor riesgo o mayor incidencia de que se presenten tanto los actos como las condiciones inseguras. Vamos a tratar después de definir qué significa cada elemento. Entonces, de forma inicial, tenemos que hablar de algo que ustedes pues reflexionaron al comienzo de esta conversación. Entonces, revisamos y muchos, pues ustedes algunos comentaron acerca de los peligros y de los riesgos. Y pues digamos que había como una mezcla en esos dos términos, ¿verdad? Entonces, si yo hago referencia a lo que tiene que ver con peligro, entonces en peligro yo tengo una definición absolutamente, am, espérenme 2 segundos, por favor. Absolutamente clara al respecto de peligro. Entonces, peligro es la condición o costumbre que causa o puede causar un daño físico, una lesión, una enfermedad, daños a la propiedad, ¿sí? Si no hablamos de personas, sino que hablamos de elementos o de objetos, puede ser un daño a la propiedad. Entonces está relacionado con propiedades o características de un sistema, de una planta, de un proceso, de un equipo, de una actitud, de una condición insegura, con potencial de causar un daño en la persona. Entonces, lo vamos a enfocar no tanto a la parte logística, o sea, a la infraestructura, sino que más bien a los daños colaterales que puede causar hacia las personas que son las que finalmente trabajan en determinados sectores. También pues está ese riesgo que ustedes también mencionaron al comienzo, y el riesgo es esa probabilidad de que ocurra un evento no deseado, que puede ser un accidente o puede ser una enfermedad laboral. Entonces, es un término probabilístico, o sea, estadística, asociado a qué? A una exposición, a un peligro pues que se ha determinado. Y el daño es el daño producido es una consecuencia, pues obviamente de estar expuesta a ese peligro. Entonces, si revisamos acá, ya de entrada podemos vislumbrar lo mismo riesgo que peligro y pues uno tiene, digamos, cierta tendencia a confundir ambos términos. Si yo me remito a lo que tiene que ver con accidentes, entonces los accidentes pueden ser causados en especial por dos circunstancias. Esas dos circunstancias son la primera, condiciones inseguras, y la segunda, actos inseguros. Estas causas que yo les estoy mencionando de los accidentes son causas inmediatas, o sea, como de momento, que pueden generarse dentro de una situación pues laboral. Para hablar propiamente del primer término que les mencioné hace unos segundos, pues está, ¿qué significa condiciones inseguras? Entonces, una insegura son las instalaciones, es el equipo de trabajo, la maquinaria, las herramientas que no están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, y que ponen en riesgo, por supuesto, a la persona de sufrir un accidente de trabajo.
¿sí? A la persona o a las personas, porque pues hay diferentes condiciones pues inseguras. Tenemos entonces en estas condiciones inseguras algunos ejemplos. Entonces, los más, digamos, comunes en estos ejemplos de condiciones inseguras está la suciedad, está el desorden en el área de trabajo, los cables energizados en mal estado, expuestos, que estén rotos, que estén pelados, los pasillos, permítame un momento. Qué pena. Entonces, les decía, pasillos, escaleras y puertas obstruidas es otra condición insegura que podemos encontrar en nuestros entornos laborales. Pisos en malas condiciones también lo podemos encontrar. Escaleras sin pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, herramientas rotas y deformadas, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos, elementos de protección personal defectuosos, inadecuados o faltantes. Entonces, estos pues se conciben como algunos ejemplos que se pueden dar en los diferentes sectores. Entonces, en lo que yo mencioné, no necesariamente estoy hablando de un sector en especial, sino que pues esto en el ámbito administrativo en el que ustedes se van a encontrar a futuro o de pronto ya se encuentran. ¿M? Si yo me remito a hablar de un acto inseguro, que es el otro término que aparece delimitado, entonces acto inseguro son las fallas, son los olvidos, los errores u omisiones que hace la persona al realizar un trabajo, una tarea, una actividad y que pueden ponerla en riesgo de sufrir un accidente. Entonces también se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Estos actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. Entonces, si nosotros revisamos esa diferencia, entonces la condición insegura básicamente la establece la empresa y el acto inseguro es de la persona. Bien, vamos a aquí otro elemento. Denme un segundo, por favor, mientras lo abro. Denme un momentico, por favor. Entonces, voy a compartirles.
Un momento, por favor, que es que esto está un poquito lento para poder abrir. Entonces, si nos fijamos en lo que nos mostró el video, realmente podemos evidenciar que el acto inseguro depende mucho de lo que nosotros, de la responsabilidad que nosotros tengamos al realizar nuestro trabajo. Por supuesto que también de que tengamos todos los elementos de protección y de que la empresa en la cual estamos laborando nos garantice pues, el suministro o abastecimiento de los insumos. Entonces vamos a continuar con algunos ejemplos de estos actos inseguros. Entonces está trabajar sin equipo de protección personal, eh, permitir a la gente trabajar sin los elementos de protección personal, o sea, no solamente es la responsabilidad mía, sino de la empresa para la cual laboro que permita que yo haga mi trabajo bajo esas condiciones. Bloquear o quitar dispositivos de seguridad, conectar a un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto, sobrecargar la plataforma, las plataformas de montacargas, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, no utilizar el cinturón de seguridad también si estamos conduciendo, o para de alturas, derramar materiales, aceites en el piso, no limpiar, jugar o hacer bromas durante actividades laborales, transitar por áreas peligrosas, ejecutar el trabajo
a una velocidad que pues no está indicada. Esos serían como algunos ejemplos de estos actos inseguros que eventualmente podemos tener en las organizaciones. Bien. ¿Qué sucede con los accidentes? Resulta que pues tienen unos tipos o unos mecanismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son las formas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la lesión o la muerte de esa. Entonces, puede ser golpeado por o contra, atrapado por o entre, caída en el mismo nivel. Puede ser exposición a temperaturas elevadas o extremas, contacto con corrientes eléctricas, asfixia por inmersión, o sea, ahogamiento, mordedura o picadura de animales, al resbalar o por hacer un sobreesfuerzo, o sea, llevar cargas que no le corresponden, contacto con sustancias nocivas, tóxicas o cáusticas. Entonces, miren cómo se pueden presentar pues varias situaciones, digamos, en estos mecanismos de los accidentes. Vamos a ver algunas imágenes que nos reflejan pues algunos actos o condiciones inseguras. Entonces, en este sentido, si yo reviso la que están viendo ustedes, pues obviamente puedo notar el grado de Profe, disculpe, irresponsabilidad. Señora, no está compartiendo nada. O sea, ¿alguien si más tiene aparece, este problema? Profe, yo veo súper bien. No sé si quiere volver de pronto, o sea, salir y volver a entrar, que de repente sea como por el internet, no sé, se me ocurre porque pues yo estoy bueno, compartiendo señora, la pantalla. Entonces les decía que ahí en la imagen podemos ver que están en un trabajo de alturas y vemos el grado de irresponsabilidad pues de estas personas que no tienen elementos de protección para el trabajo de alturas y que adicional a eso están acostados ahí durmiendo. Entonces ese es un acto que por supuesto puede generar una serie de complicaciones para la salud de los empleados. Bien, entonces vamos a continuar con otra imagen que también aparece ahí. Entonces aquí en esta imagen la letra chiquita me está diciendo que el gancho de la grúa, que es el que aparece acá, está dañada. Entonces no funciona, no hace el proceso de agarre. Es decir, que cualquier cosa que usted coloque, cualquier carga que coloque, pues se puede soltar o zafar. Aquí vemos, pues, obviamente, como la persona que está trabajando en el suelo no tiene guantes de protección, no tiene elementos de bioseguridad. En este caso, pues, imagínense que dentro de la piscina, si ustedes notan ahí conexiones eléctricas y pues por supuesto que puede ocurrir una falla en el circuito y un incendio, ¿cierto? Acá tenemos unos cables pues que están desgastados y digamos libres a la mano de cualquier persona. Entonces pues pueden generar un acto, una condición insegura, perdón. Entonces, estas personas que ustedes están viendo en la imagen están trabajando también nuevamente en alturas y no tienen ningún tipo de elementos de protección, ni el arnés, pues que es lo que digamos los caracteriza por si llegan a tener caídas, pues se puedan sostener y no pues mueran por
Entonces, acá tenemos otra condición insegura otro acto inseguro, perdón, que es donde esta persona que está arreglando una parte alta de la estructura está subida en 3 baldes de pintura. Entonces, ese no es el elemento correcto para poder realizar este tipo de trabajos. Este otro personaje que también está subido de manera insegura en el balcón, está cogiendo un cable sin la debida protección. Uno, eso, y dos, pues obviamente no está sostenido de nada. Si se llega a caer, pues probablemente muera. La señora de servicios generales que está llevando pues el tinto y el termo digamos que en las dos manos y no le es suficiente para cargarlo todo, puede tener vertimientos, puede tener un accidente fácilmente. Este otro que está ya trepado en el poste tratando de arreglar los cables. Ustedes saben que en los postes tenemos cables de alta tensión y pues solamente aquellas personas que están autorizadas, que pertenecen pues a Codensa, con los elementos especiales son los que se pueden subir a manipular este tipo pues de cables. Este otro que está tratando de arreglar un cable. Otro acto inseguro, el piso está húmedo. Esto es un dispensador de gasolina y pues los cables están en el piso. Acá no sé si alcanzan a ver que hubo una situación de muerte porque la planadora pasó por encima de la persona y se encuentran pues los restos ahí de la persona. Mm, acá se presenta otra situación insegura, pues la construcción, este tipo de logística en medio pues de mar y adicionalmente este poste que está ahí interrumpiendo. Acá, entonces, un carro levantando a otro carro y con las personas acá en las laterales, pues genera muchísimo riesgo. Otro, otra condición insegura es que el extintor esté por dentro y que esto esté con seguro, ¿no? Mm, allá este personaje está sin protección manipulando un cable. Miren, acá en esta otra imagen vemos cómo está el señor cavando y pues están sosteniendo la piedra con un palo, con 2 palos que por supuesto se pueden romper. El señor que va en la moto con un con un balde de casco. Acá, vertimientos que por supuesto son de tanques que tienen sustancias químicas que pueden resultar tóxicas para el ser humano.
este personaje que se parece como a Mario Laverde, el del caso inicial, en donde está llevando una carga excesiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando siempre que estamos trabajando, pues debemos pensar en las siguientes circunstancias. Entonces, pues siempre hay que hacer un alto en el camino y decidir, ¿sí? Lo que voy a realizar. ¿Cómo hago eso? Pues observo primero la situación, digamos qué riesgos y qué peligros corro, si hay una condición segura para poder realizar la acción. Entonces debo pensar, ¿sí? Y pues obviamente a tomar una determinación y luego actuar pues frente a ese acto que puede resultar inseguro si yo no tengo pues las debidas precauciones a que haya lugar. Ah, bueno, entonces espérenme un segundito que ahí viene otro elemento. Denme un momento, por favor. Entonces, voy a mostrarles una situación que tiene que ver con accidente laboral. Venga, hijo, duérmete, que mañana tiene un partido muy importante. Papá vendrá, ¿verdad? Claro que sí, hijo. ¿Has grabado todo? Sí, vámonos, que se hace tarde. ¿Qué has levantado? Tienes que descansar para mañana. Solo quiero saber si vas a venir mañana. Claro que sí, venga a la cama. Ya hemos llegado. Acuérdate, mañana aquí a las 9, que es el último partido del niño y no le puedes fallar. No te preocupes, aquí estaré.
Entonces, este video pues nos muestra una situación bastante triste, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, pues acá en esta situación que se mencionó, habla pues de los riesgos que corren estas personas pues que trabajan ¿en qué? En la recolección de basuras. Por un acto inseguro podemos pues obviamente tener consecuencias nefastas para la salud o causar pues hasta la muerte de la persona. Entonces, porque no solamente pues hay acciones individuales, sino que hay acciones colectivas que pueden causar daño. Bien, para que ese tipo de cosas no sucedan, que era lo que hablábamos al comienzo de la conversación con los casos presentados, pues deben tomarse una serie de medidas dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. ¿Cuáles serían, digamos, esa serie de medidas? La primera sería un control administrativo. Entonces, control administrativo, como su nombre lo dice, ¿sí? Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. Entonces, evaluar el rendimiento es revisar cómo está funcionando la empresa en términos de agentes, de riesgos, de peligros y de condiciones de seguridad. Entonces, en ese proceso se deben regular las actividades para asegurar que se esté cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo, perdón, cualquier tipo de desviación significativa, o sea, de alteración que pueda cambiar el curso o ocasionar daño. Ese control administrativo, pues es un proceso que permite garantizar que las actividades que se realizan se ajusten a las actividades que se proyectaron, digamos, a comienzo de año o en la fase de la planeación. Tiene la finalidad de señalar faltas y errores a fin de que se pueda reparar y evitar la repetición de los mismos. Entonces, a ese control administrativo, pues le atañe todo lo que tiene que ver pues con la logística y con los documentos escritos, que lo que está escrito corresponda a la realidad de lo que se ejecuta. Entonces, si eso no sucede, pues se presentan una serie de cosas. Pues en principio está la enfermedad. Entonces, ¿qué significa la palabra enfermedad? La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, determinó que esa enfermedad es una alteración o una desviación del estado fisiológico en una o en varias partes del cuerpo de la persona, por causas que pues normalmente son conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y su evolución puede ser previsible, es decir, que yo puedo saber más o menos qué le va a pasar a la persona, ¿sí? Entonces, eso es el significado de una enfermedad general. ¿Qué pasa si se presenta una enfermedad laboral? Entonces, la enfermedad laboral, el artículo 4 de la ley 1562 del año 2012 determinó que esta enfermedad laboral es una enfermedad que fue contraída como resultado de la exposición a unos factores de riesgo que son inherentes a la actividad laboral, o sea, que están relacionados directamente con el oficio que yo realizo en la empresa para la cual trabajo. Y adicional a eso, a unos factores de riesgo del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿M? Para que podamos tener un poco más de claridad de qué significa esto de enfermedad laboral, vamos a revisar el concepto de esta enfermedad laboral, cómo determina, digamos, bajo la ley esta enfermedad laboral. Hola, hoy vengo a hablar sobre el concepto de la enfermedad laboral.
La enfermedad laboral en Colombia está definida en la Ley 1562 de 2012 y en su artículo 4 encontramos: enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Adicional a ello, el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 1477 de 2014, mediante el cual establece la nueva tabla de enfermedades laborales, que evidencia 5 factores de riesgo ocupacional: los químicos, físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos. La tabla de enfermedades laborales tiene 2 categorías. La categoría A: enfermedades directas, que no exige exámenes previos para que las administradoras de riesgos laborales realicen el pago de las prestaciones del afectado. En ella se encuentran asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y mesotelioma maligno por exposición a asbesto. Y la categoría B: enfermedades clasificadas por grupos, en donde se conocen 15 grupos de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Algunos son: Grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Grupo 2, cáncer de origen laboral. Grupo 3, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético. Grupo 4, trastornos mentales y de comportamiento. Grupo 5, enfermedades del sistema nervioso. Grupo 6, enfermedades del ojo y sus anexos. Grupo 7, enfermedades del oído y problemas de fonación. Grupo 8, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Para evitar las enfermedades laborales, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Sentarse con la espalda recta, bien apoyada en el respaldo de la silla. Eliminar los hábitos tóxicos: tabaco, alcohol, drogas, alimentación inadecuada, entre otros. Verificar las condiciones ergonómicas de su puesto de trabajo: altura de la silla, posición de la columna, entre otras. Participar en los programas de prevención y sensibilización que adelantan las empresas. Realizar pausas activas. Cada 2 horas es útil detener el trabajo 10 minutos para relajarse tanto física como psíquicamente. Realizar ejercicios de estiramiento, caminar y pensar en otra cosa. Levantarse del puesto de trabajo cada 2 horas, en aquellos puestos en que se pueda realizar sin alterar el ritmo de producción. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer para evitar que se presenten enfermedades laborales, o si hay algún antecedente, no agravar dicha condición. Gracias. Bien, entonces este video pues nos clarifica un poco, o más bien nos cuenta que las enfermedades laborales aquí en Colombia están pues clasificadas, como ustedes lo vieron, por una serie de parámetros, por una serie de grupos, en donde a través de un estudio específico y una evaluación específica, pues se determina a qué grupo pertenece y si realmente se constituye como una enfermedad laboral. Entonces vamos a revisar lo que corresponde a un incidente de trabajo, que es otro término que se debe conocer en esta seguridad y salud en el trabajo. Entonces, incidente de trabajo, según esta resolución 1401 del año 2007, es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o hayan presentado daños a la propiedad. Para esos incidentes, para esos accidentes, para esos peligros, los riesgos y todo lo que les he mencionado diapositivas atrás, existe otros controles aparte de los administrativos, que fueron los primeros que mencioné en las diapositivas. Están los controles de ingeniería. ¿Qué significa controles de ingeniería? Entonces, son los que requieren hacer cambios al lugar del trabajo con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. Entonces,
con esos controles administrativos yo me di cuenta que existía un peligro. ¿Sí? Que existía de pronto, las escaleras estaban rotas, no había pasamanos, el piso estaba liso. Entonces, para que yo pueda ejecutar esas acciones, necesito de los controles de ingeniería en la organización, en todas, independiente de que sean grandes, medianas, pequeñas, se deben desarrollar. Ahora bien, tenemos pues digamos como la situación actual de este tipo de elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas dejan en la base, o sea, como de últimas están los elementos de protección personal, luego implementan los controles del tipo de entrenamiento y procedimiento, en este caso pues son los de administrativos, luego están los controles de ingeniería, en donde rediseñan los equipos o procesos de trabajo, luego está la parte de sustitución, que es reemplazar el material o equipo o los procesos que constituyen un riesgo, y luego está la eliminación, que es eliminación completa de los peligros. Así es como estamos, digamos, en algunas organizaciones. ¿Y cómo deberíamos estar? Resulta que la situación deseada, lo que se debería manejar, es que estuviera pues obviamente la pirámide al revés, en donde yo tuviera en cuenta de primeras los elementos de protección personal, luego estuvieran los controles administrativos, luego estuvieran los controles de ingeniería, sustitución y por último la eliminación. O sea que realmente nosotros tuviéramos una organización en donde estos últimos elementos de sustitución y eliminación pues no se tuvieran que dar con frecuencia o con ocasión de un accidente o un incidente pues de trabajo. ¿Qué otra situación, digamos, puede pasar alrededor de este tipo de labores o con ocasión al trabajo? Pues podemos encontrar que existen las incapacidades. Entonces, las incapacidades, pues obviamente corresponde a una falta de capacidad para hacer, recibir o para aprender algo o para entender, o falta de preparación o falta de medios para realizar alguna acción. Eso es una definición general. Si ya nos remitimos a una incapacidad de carácter físico, pues hablamos de que hay una pérdida parcial o total de la capacidad de un individuo, ya sea ocasionado por una enfermedad de nacimiento o por una enfermedad que adquirió, que le impiden, digamos, realizar algunas funciones. Y una incapacidad temporal, pues obviamente corresponde a que es una situación de un trabajador cuando por causa de una enfermedad común o por una enfermedad profesional está temporalmente incapacitado para cambiar por indicación médica y precisa asistencia médica o acompañamiento médico continuo. Puede ocasionar algo que se conoce con el nombre de invalidez. Entonces, una incapacidad puede ocasionar, digamos, puede terminar más bien en una invalidez. ¿Cómo puede terminar en una invalidez? Entonces, invalidez, entonces, significa o se considera inválida a la persona que por cualquier origen no profesional, no provocado intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Eso está escrito en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Acá tenemos dos circunstancias, entonces en esos actos tenemos dos clasificaciones. El acto subestándar, que es un acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
Y tenemos pues una condición subestándar, que es una situación que se presenta en el lugar de trabajo que se caracteriza por presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues acto subestándar es igual a acto inseguro y condición subestándar es igual a condición insegura. Entonces, pues finalmente podemos determinar que estos actos o condiciones inseguras pues pueden ocasionar diferentes riesgos y peligros en donde pues se ubican como las causas inmediatas que pueden generar o que generan accidentes, que generan síntomas y que pueden derivar en la pérdida pues de un daño o una lesión de un órgano y pues al final también pueden ocasionar la muerte en el ser humano. Otros controles que se realizan en la organización. Entonces está el control en la fuente. Este control en la fuente es cuando yo sustituyo, o sea, reemplazo sustancias, cambio el proceso, cuando hago aislamiento del proceso, extracción local o programa de mantenimiento, cuando hago control en el medio, es decir, cuando mantengo orden, mantengo limpieza, extracción, ventilación, tengo bien las alarmas y hago un programa de mantenimiento preventivo para evitar los mantenimientos correctivos. Hago control en la persona, o sea, educo a ese trabajador para que no cometa actos inseguros y que para que si tiene condiciones inseguras, pues la reporte a la empresa para que se ponga y utilice adecuadamente los elementos de protección personal. Entonces, acá pues nuevamente hablamos de este control en la fuente que les mencioné hace un momento. Entonces, ahí corrigen la falla o la avería del material, de la estructura, pues como toda la logística, a través de ese mantenimiento preventivo que se supone que es antes de que suceda el daño. El mantenimiento correctivo, pues ya cuando sucedió, pues ya toca corregir el hecho, instalando guardas en los puntos de peligro, mejorando o cambiando la sustancia, la máquina o el proceso, adecuando los puestos de trabajo. Esas son maneras pues de hacer controles en la fuente de las diferentes empresas. Hay otro elemento súper importante que tiene que ver con la ergonomía. Ergonomía es como mi cuerpo está dispuesto, es la función, es la adaptación de las máquinas a los puestos de trabajo de la persona. Entonces, en este caso es un proceso de continuo desarrollo que el hombre ha aplicado pues desde que empezó a adaptar y a mejorar para su utilización las primeras herramientas que inventó. Es una ciencia pues interdisciplinar donde intervienen distintas ramas como la fisiología, o sea, el estudio del cuerpo humano, la psicología, la anatomía, la ingeniería, la arquitectura. Por ejemplo, ahora en pandemia pues hemos visto que nuestro cuerpo a algunas personas pues se nos ha afectado. ¿En qué sentido? En que no tenemos silla para poder estar cómodos 2 horas, 3 horas o 5 horas de formación. Entonces, eso que ocasiona pues lesiones a futuro. Eso lo vamos a ver ya en otra clase, no el día de hoy. Entonces, ¿cómo se clasifica esa ergonomía? Pues tenemos una ergonomía biométrica, tenemos una ergonomía ambiental, tenemos una ergonomía cognitiva, una ergonomía preventiva, una correctiva, una de concepción y todos, digamos, estos tipos de ergonomía que yo estoy mostrando acá, pues se encargan de observar, de analizar y de determinar pues mejores condiciones para los empleados, para que se supone que no tengan lesiones cuando están trabajando desde la presencialidad, ¿no? Bien, entonces voy a interrumpir un momento la presentación porque pues son las 10 de la noche y ya
es momento de terminar la clase. Entonces, hasta acá, pues hablamos de todo lo que tiene que ver con terminología, nos hace falta de acuerdo a la guía de aprendizaje, pero pues el tiempo no da, digamos, para que podamos continuar, pues porque por supuesto que por humanización no nos podemos quedar acá hasta medianoche revisando el tema, porque pues hace falta bastante. Entonces, vamos a terminar acá la clase. Nos queda pues continuar con la presentación el siguiente miércoles y yo me estaré comunicando con las personas que tuvieron problemas para la presentación de la evidencia y pues les voy a enviar un correo también para que vayan organizando una actividad que sería ¿para qué? Para dentro de 8 días, para que empezáramos también cada uno de ustedes. Entonces, la idea es que trabajemos al respecto de la socialización de algunos decretos que tienen que ver con la seguridad ocupacional. Pero entonces, pues esos decretos sí necesitamos revisarlos en clase, acotarlos en clase. Entonces, yo les voy a enviar a su correo y al WhatsApp cómo van a quedar distribuidos para que puedan socializarlos. La idea es que esos artículos voy a proyectar acá, denme 5 minutos más antes de que pues finalice para mostrarles rápidamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, ya deben estar viendo, aparecen unos artículos que tenemos, unas resoluciones, perdón, unos decretos que tenemos que revisar. Entonces, como ustedes son tan poquitos, es muy posible que les toque día uno cada uno. Esto no es tan largo, o sea, es decir, no, cada titulito que aparece de color azul no es tampoco demasiada información, de tal manera que la idea es que ustedes lean la resolución o el artículo que les corresponda, el decreto, perdón, que les corresponda y hagan una presentación, ya sea pues en la página que ustedes consideren, es decir, Prezi, PowerPoint, ¿sí? Y se preparen para socializarlo en clase. Entonces, es muy posible que empecemos ya a partir del otro miércoles con las socializaciones. Entonces, por eso de una vez les aviso, yo mañana les estaría enviando, mañana o a más tardar pasado mañana, les estaría enviando cómo quedarían asignados para que simplemente consulten en la internet pues el tema que les corresponde y preparen su presentación, ¿vale? Me gustaría saber si lo que expliqué el día de hoy fue claro para ustedes, si tienen dudas, preguntas. Muchachos. Pues, profe, para mí quedó claro todo. Vale, entonces, ahorita no creo que envíe correos, como les digo, seguramente mañana o pasado mañana les envío la tarea ya de lo que les acabo de decir de la normatividad y vemos pues el otro miércoles. Le voy a pedir el favor a Julián, era el que necesitaba hablar conmigo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, el resto les agradezco que se desconecten de la llamada. Voy a hablar 2 cositas con David. Voy a detener ya en este momento la grabación